Vamos al libro de Daniel. Gracias a Dios yo ya estoy saliendo de esta gripe terrible 3 semanas. Pero hasta el día de hoy ni una sola pastilla. Los jóvenes no necesitamos de pastillas. Eso es para los viejitos. Aleluya. Vamos a leer dos versículos, el versículo 18 y el versículo 27 para terminar este capítulo. El versículo 18 dice, bueno, voy a leer 17 y 18. Estas 4 grandes bestias son 4 reyes que se levantarán en la tierra. Después recibirán el reino los santos del Altísimo. Después recibirán el reino los santos del Altísimo y poseerán el reino hasta el siglo eternamente y para siempre. Versículo 27. Y que el reino y el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo sea dado al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es reino eterno, y todos los dominios le servirán y obedecerán. Padre nuestro que estás en los cielos, te pido sabiduría de lo alto, Señor, dirección divina, y que todo malestar de mi cuerpo se aleje para poder exponer tu palabra con autoridad, Señor, y con mi mente totalmente clara, Padre, para edificar tu iglesia. Lo pido en el glorioso, poderoso nombre de mi Señor y Salvador Jesucristo. Amén, amén y amén. El evangelista, el hermano Arturito García, les manda saludes. Estuvimos orando por la salud de él y ya se encuentra recuperado. Gracias a Dios. Creo que uno de los grandes problemas que tenemos, y que el libro de Daniel nos lo ha mostrado, es el no aprender del pasado. El no aprender del pasado. Por ejemplo, cuando vimos el fracaso de Belsasar, del rey Belsasar, él no había aprendido lo de su abuelo, Nabucodonosor. Nabucodonosor terminó dándole gloria a Dios y pidiendo que todos los reinos de la tierra adoraran solamente y exclusivamente al Dios de Daniel. Ese Dios de Daniel es el Dios de nosotros. Ahora, cuando nosotros observamos la historia, por ejemplo, los grandes imperios que han surgido, el imperio de Babilonia, que fue grande, fue un imperio grande, poderoso, y llegó a lo máximo y luego se derrumbó. Aparecieron los medos, los persas, y también crecieron, llegaron hasta la cima y se derrumbaron. Apareció el imperio griego, conquistó la mayor parte de los reinos conocidos, pueblos conocidos en ese tiempo, llegó arriba y se derrumbó. Apareció el imperio romano, que fue uno de los imperios que más duró, casi 400 o más de años, el imperio romano, y llegó hasta arriba y fracasó. Y luego podemos hablar de otros subreinos que también fueron grandes, conquistaron, llegaron a la cima y se derrumbaron. La famosa URSS, la Unión Soviética, que en un momento era una gran coalición de países comunistas,
países que en algún tiempo florecieron, eran fuertes económicamente, pero se alinearon al comunismo de Rusia. Y nosotros fuimos testigos en el siglo pasado cuando el muro de Berlín cayó. Y después de que el muro de Berlín cayó, porque Alemania había sido dividida en dos, las naciones poco a poco se fueron desligando y dejando a Rusia solitaria. No podemos negar que Rusia sigue siendo un país poderoso. De hecho, en los lineamientos políticos de hoy se habla de Estados Unidos como la primera potencia mundial. Si usted se le ha olvidado, vivimos en los Estados Unidos, en lo que se considera la primera potencia mundial, con una cantidad de armas que nosotros no conocemos, un arsenal y un ejército que nosotros no conocemos. Y que prueba de ello es lo que acaba de pasar en Venezuela. Los soldados que lograron sobrevivir, que eran los que guardaban la seguridad del presidente Maduro, presidente inconstitucional, por cierto. Ellos escriben hoy que los soldados de Estados Unidos que entraron no eran soldados humanos. Así lo describen, que no eran soldados humanos. Inclusive se habla de un arma que por primera vez fue usada, que fue un sonido que los hizo a ellos que los oídos les estallaran y empezaran a sangrar de los oídos y de la nariz, y que quedaron totalmente aturdidos. Pero habla de soldados que se desplazaban de una manera que los comparan a la película aquella de, ¿cómo se llamaba aquella película? Soldado del Futuro. Así lo describió un soldado venezolano. Dijo, he visto la película y así se desplazaban. ¿Qué habrá de cierto? No lo sabemos porque no estuvimos ahí. Pero Estados Unidos es la primera potencia mundial. A la par de Estados Unidos está China, una potencia económica, militar poderosa. Está Rusia, no podemos ignorar del poderío de Rusia. Por eso en algún momento un politólogo dijo, sería bueno que los tres se dividieran el mundo y que no estuvieran peleándose los unos con los otros. El mensaje de hoy nos habla que aunque nosotros amemos a este país, Estados Unidos, ¿y por qué lo amamos? Bueno, en primer lugar porque fue gracias a este país que el evangelio llegó a nuestros países. Eso es lo primero por lo cual lo amamos. Gracias a Estados Unidos llegó el evangelio a México, llegó el evangelio a Guatemala, El Salvador, Honduras, Suramérica y África. Fueron una gran cantidad de misioneros americanos los que llevaron la bendita palabra del Señor. Y gracias a ellos, ahora nosotros gozamos de la bendición del evangelio, la paz que da el evangelio. Eso es parte por la cual amamos a este país. Y oramos que aunque ahora ha caído en una degradación moral, no solamente moral, política, pero es que esto tenía que darse. Porque hoy, este viernes 16 de enero del año 2026, yo no estoy profetizando, porque hay cosas que no necesitan profetizarse. Estados Unidos caerá. Como cualquier otra gran potencia en el pasado, Estados Unidos se derrumbará. Se derrumbará. Rusia se derrumbará. China se va a derrumbar. ¿Por qué razón? Bueno, porque Dios, que es el único rey soberano, y el único Dios todopoderoso, hace que los imperios fuertes y potentes
alcancen la cima de la grandeza humana para llevar a cabo sus inescrutables propósitos. Dios hace que a través de ellos, así como usó a Babilonia para llevar cautivo a su pueblo rebelde y aprendiera la lección, así como lo hizo con los otros imperios. Pero luego cuando llegan arriba, y es que el poder enferma. El poder enferma. Y hay hombres y mujeres que cuando han estado abajo son buenos hombres y son buenas mujeres. Pero cuando llegan al poder, el poder socava las virtudes, los principios morales, y se derrumban. Y empiezan a hacer cosas. Y entonces viene Dios, los derrumba y los arroja en el olvido de la antigüedad. Por ejemplo, si yo no mencionara Babilonia, ustedes no supieran nada de Babilonia. Si yo no mencionara los medos persas, es probable que muchos de ustedes no saben ni quiénes fueron esos cheros. Si no habláramos de Alejandro el Grande, con sus 4 generales, es probable que usted pasó historia de noche y nunca supo quiénes eran ellos. Si no habláramos de los 10 más poderosos emperadores de Roma, usted también no sabría nada, absolutamente nada del Imperio Romano. Es más, algunos de ustedes ni de la Segunda Guerra Mundial saben mucho. Aleluya. Entonces, está como alguno, ayer estaba diciendo un mandatario, y estaba diciendo que en 1945 fue la Segunda Guerra Mundial, como que si fuera algo, Dios mío, fuera de serie. Digo, para los que no lo saben, la Segunda Guerra Mundial fue en 1945. El anciano estaba hablando y estaba hablando como que estaba diciendo algo que todos estaban así como en la película de Shrek. ¡Wow! Sorprendidos y admirados. Así que caen, suben y se derrumban. Caen estrepitosamente y quedan en el olvido. Quedan en el olvido. ¿Cuál es el punto? Si una nación infringe leyes saludables y oprime a cualquiera de sus ciudadanos, y hay una ley bíblica, que por cierto los habitantes del desierto la practican hasta el día de hoy, que cuando alguien entra bajo el techo de uno de ellos, esa persona está bajo la protección de ese techo. Lo pueden ir persiguiendo, pero si llega y el jefe de esa casa le permite entrar, está bajo la protección de ese techo. Ojalá las autoridades de Estados Unidos entendieran eso, que desde el momento que entramos en este país deberíamos ser protegidos por las autoridades de este país. No perseguidos, pero protegidos por las autoridades de este país. Inclusive ustedes saben en la Biblia que se aplicó lo que se llamaba ciudades de refugio. Las ciudades de refugio era cuando alguien era acusado injustamente de un delito y lo querían matar. Este corría a esa ciudad y nadie lo podía tocar si alcanzaba a llegar a esa ciudad. Por cierto, eso tenía una figura acerca de Cristo Jesús, que es nuestro refugio por excelencia. Que hemos llegado a Él y nadie nos puede tocar ahora en Cristo Jesús. El que está en mis manos, nadie lo puede tocar. Pero eso era ser inocente. Y aquí es donde yo digo, bueno, si alguien es un criminal, alguien que ha violado las leyes en otro país, no hay ningún país donde pueda ir a esconderse.
Deberían capturarlo y deberían procesarlo. Pero una persona que no ha cometido crímenes ni nada y simplemente lo que viene buscando es prosperidad, salir adelante, trabajar decentemente, no habría por qué perseguirlo, ni mucho menos criminalizarlo, porque estaría bajo el techo. Eso está como las iglesias. Mientras usted está aquí, nadie lo puede tocar. Ese principio lo quisieron violar y no pudieron. Que ninguno de esos semi-enmascarados, y que yo decía el miércoles que cuando uno anda haciendo lo recto y lo correcto, no se esconde detrás de un pañuelo. Nosotros predicamos el evangelio con la cara descubierta, sin sombrero y sin nada. No nos escondemos, porque estamos haciendo lo correcto y lo recto. Pero el que anda haciendo lo chueco, ese se esconde. ¿Se esconde por qué? Porque tiene miedo. Nosotros no tenemos miedo de decir la verdad, porque estamos amparados por la palabra de Dios. Aleluya. Si yo tuviera miedo, me pusiera una máscara, otra más de la que tengo. Aleluya. Ellos tienen miedo ser reconocidos, que usted luego los encuentre en la calle. Tú fuiste el que me quebraste el vidrio, tú fuiste el que me tiraste al suelo, tú fuiste el que me pateaste, porque cuando agarran 4-1, ahí se ensañan. Quisiera verlos 1-1, a ver si es cierto. Porque aunque somos medio chaparrones, pero le aseguro que algunos de ustedes tienen patada de mula cuando pegan con esa mano. Y que esos muchachos, aunque son barbuditos y que se creen así, caerían desplomados de un golpe bien puesto. No estoy hablando de violencia, estoy hablando que entre la multitud se sienten pero muy valientes. Cuando agarran a uno entre 4, entre 5 y entre 6 y lo arrastran. Allá en los cielos hay un Dios todopoderoso que ve todas nuestras acciones. Y cada uno de ellos va a pagar seriamente todo acto injusto que realice en esta tierra. Pastor, mi hijo anda en eso. Pues ni modo, dile que yo lo dije. Que busque un trabajo, aunque sea recoger latas, pero que haga un trabajo que valga la pena. Que honre a la familia, que ponga en alto el nombre de la familia, pero ese trabajo ni honra a Dios ni honra a la familia. Aleluya. Aleluya. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Dios va a arrancar. Dios va a arrancar el poder de una nación que no está haciendo lo correcto delante de sus ojos. Dios lo va a hacer. Y pasará al olvido. Muchas veces he estudiado la Biblia y muy pocas veces logro encontrar algo que lo relacione con Estados Unidos. Muy pocas veces, solamente el águila, en un versículo bíblico que señalé la vez pasada, encuentro una alusión a Estados Unidos. Pero ¿por qué Estados Unidos no aparece de una manera clara y contundente en Apocalipsis o en Daniel para decir aquí está Estados Unidos? Los más grandes escatólogos buscan el papel de Estados Unidos en la tribulación, el papel de los Estados Unidos al final de la historia, y no lo encuentran. Y nosotros amamos este país, yo amo este país. Y yo amo este presidente, y amo su gabinete, y amo sus autoridades, y oro por ellos. Pero yo no le voy a llamar dulce a lo amargo, ni luz a la noche. Voy a llamar las cosas por el nombre que tienen. Aleluya. Aleluya. Eso está como cuando amamos a nuestros hijos. Amamos a nuestros hijos. ¿Verdad que es cierto que amamos a nuestros hijos? Pero no amamos las cosas malas que hacen. Si usted lo hace, usted está ciego. Aleluya. Va a desaparecer. Y luego el Señor se encarga de levantar. Porque de acuerdo a la Biblia, Dios es el que quita y pone reyes. Dios es el que levanta naciones. Es Dios.
para cumplir sus propósitos. Pero así como las levanta, también las deja caer. ¿Y por qué razón? Bueno, porque una nación, un cierto gobernante puede comenzar bien, con buenas intenciones, buenos deseos, pero luego se aparta de esos ideales, cae a hacer cosas injustas y Dios hace que esa nación se vuelva a desplomar. Es Dios el que lo hace. Por ejemplo, una de las cosas que yo siempre me pregunto, y hay un paralelo en lo que voy a decir. Yo viajé muchas veces para El Salvador llevando vehículos, manejando. ¿Y qué diferencia? Ustedes que han viajado de Estados Unidos para México, ustedes han visto ese cuadro de que ustedes van acá en Estados Unidos y van manejando y de repente pasan la frontera y Dios mío, apenas pasan al otro lado, una diferencia abismal. Charcos, monte, basura, calles estrechas que hay que temblar en el volante para que el otro carro no se lo pase llevando. Es decir, una situación de pobreza, de miseria terrible. Y hasta este día los mexicanos no se han dado cuenta o no quieren darse cuenta que mientras no adoren al único y verdadero Dios, estarán siempre en la pobreza y la miseria. Ahora, ese cuadro de pobreza y miseria, me recuerdo la única vez que he ido a Egipto. Dios mío. Y salimos de Israel por aquellas carreteras amplias y entramos a Egipto. La experiencia de entrar a Egipto es idéntica a salir de los Estados Unidos y entrar a México. Apenas uno se detiene en algún lugar que el autobús para, está la gente, por favor, una cora, pidiendo dinero, mendigando el montón de gente egipcia. ¿Cómo es posible si en el pasado Egipto fue un país grande? Y conste algo, Israel no tiene petróleo, Egipto tiene petróleo. Y Egipto vende petróleo. Y Egipto vive en la pobreza, mientras que Israel es un país donde las cosas son más caras que aquí en Estados Unidos. Es increíble. ¿A qué se debe? ¿A qué se debe la prosperidad y a qué se debe la abundancia? Aleluya. Yo no dudo que algunos de ustedes ahora Dios los tiene en una posición de abundancia y prosperidad mayor que la que tenían los ricos de su pueblo. ¿Por qué? Porque decidieron seguir al Señor Jesús como su Señor y Salvador. Aleluya. Aleluya. Hoy estamos experimentando tiempos de cambio. Tiempos de cambio. Dios mío, hasta aún en estas enfermedades, el que no se logre adaptar a estas enfermedades, simplemente le vamos a cantar las golondrinas. Aleluya. Es decir, ya se va, porque no se pudo adaptar. Porque esto que estamos experimentando son cosas pequeñas a los cambios, a las enfermedades que van a empezar a aparecer, a los cambios en el cuerpo. Esto es el comienzo. Es decir, todo es un tiempo de cambio. Aleluya. Políticamente, observen que el mundo se está tambaleando. Políticamente, económicamente, Dios mío, hay un desplome mundial. Terrible, 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 terrible lo que está pasando en el mundo. El que no quiera abrir los ojos, es como cuando dice la palabra en Apocalipsis, al ver todo lo que vemos, el que es santo, santifíquese más. El que está cerca de Dios, que se acerque más. El que glorifica a Dios, que le glorifique más. El que lo exalta, que lo exalte más. Y el que quiera pecar, que peque más. Porque son tiempos de cambio. Y todos estos cambios extraordinarios están señalando
y están preparando el camino para inaugurar el reino teocrático de Dios. El reino teocrático de Dios, que por cierto está pronto por llegar. El reino de Dios viene para establecerse, ya que los reinos brutales de los hombres, los reinos corruptos de los hombres, que aquí en Daniel aparecen como bestias, van a desaparecer todos, para dar lugar al reino de Dios. Aleluya. Este reino, el reino de Dios, será un reino grande, un reino poderoso. Alaben a Dios, un reino poderoso y un reino donde va a reinar la paz. Esa situación de nación, contra pueblo, será suprimida. Ese odio que ahora hay de las religiones, aleluya, habrá paz. Mire, ¿por qué razón? Porque en aquel día Él se sentará en su trono, establecerá su trono en Jerusalén, y todos adoraremos solamente al Hijo eterno de Dios. Nada más, solo a Él. Miren lo que hoy tenemos, por favor. Yo quiero preguntarles hoy, y con mucha honestidad, ¿hay paz en los hogares de ustedes? De veras hay paz. ¿Y por qué los veo que andan todos arullados? Y algunos hasta cacheteados. Aleluya. Ahí me venía poniendo queja aquel que le jalan la barba así, dice. ¿Hay paz en su trabajo? ¿Hay paz en el ambiente religioso, espiritual? ¿Hay paz? No lo hay. Es más, el odio donde más se mueve es en el área religiosa. Hay gente que son religiosos y odian a los de otra religión a muerte, tipo los musulmanes contra los cristianos. Hoy mismo allá en África están matando a cientos de cristianos por negarse a adorar a Mahoma, por adorar al único que merece la adoración, a Cristo Jesús. Nunca se nos debe olvidar que el primer crimen que se cometió en nombre de la religión. Cuando Caín mató a Abel, lo hizo por motivos religiosos, simplemente porque Dios no vio con agrado la ofrenda de él, pero vio con agrado la ofrenda de Abel. Y se enojó y mató a su hermano por aspectos religiosos. Aleluya. ¿Cómo es posible que en sus pueblos, porque ahora hay iglesias en esta esquina y en la otra hay otra iglesia, y los de estos se llaman el monte de Oreb, los del otro lado se llaman Monte Hermón, y se encuentran y no se saludan los infelices? No se saludan, no se aman. Aleluya. Y cuando se suben a los púlpitos, en vez de exaltar el nombre poderoso de Cristo Jesús, en vez de mostrarlo como el único camino, como la única verdad y como la vida misma, lo que hacen es venir a hablar en contra de la Navidad, venir a hablar en contra del árbol que se pone en Navidad,
Venir a hablar en contra del Día de la Madre, en contra del Día del Padre, en vez de exaltar a Dios, porque hemos venido a adorar a Dios, hemos venido a glorificar a Dios, a poner en alto el nombre de Dios, no estar hablando tonterías. Aleluya. Ya no digamos aquellos que gastan el tiempo en el púlpito hablando de las hermanas que se ponen un anillo, que se ponen un arete, que se ponen tacones altos. Ellos dicen que no deberían usar altos, pero cuando venga una mujer con tacones altos, se les salen los ojos. Así está el ambiente hoy. Aleluya. Aleluya. Entonces me va a decir a mí un católico hoy, por eso es que llamo el catolicismo, porque el catolicismo no hay pleito. Mangos. Yo fui un seminarista preparándome para ser un sacerdote y yo me di cuenta cómo una orden con otra orden no se llevaban para nada. Aleluya. Los franciscanos no se llevaban con los omascos no se llevaban con los redentoristas, y etcétera, etcétera, etcétera. Las monjas de un grupo no se llevaban con las de otro. Así es el ambiente que se vive en el catolicismo, por no decir que una diócesis no se lleva con otra diócesis. Es un ambiente de pleito terrible. Me recuerdo perfectamente cuando nombraron a Monseñor Romero como el arzobispo de El Salvador, y fue un pleito porque el obispo de Santiago de María había venido a ser el arzobispo de San Salvador, habiendo allí obispos en la arquidiócesis que podían ser o estar en ese puesto. Me recuerdo ese pleito, yo fui testigo de eso. Bueno, ¿a dónde voy hoy? Hermanos amados, se acerca el fin de los gobiernos humanos. Y esto es para darle gloria a Dios. Se acerca el fin de los gobiernos humanos. Hoy escuchamos nombres como la señora de México, que no sé ni cómo se pronuncia el apellido de ella, pero viene el fin. El de Guatemala, que tampoco ya no sé ni cómo se llama, viene el fin. El de El Salvador, así, a ese sí conozco su apellido, Bukele, viene el fin. Los Castro, los Zelaya, Papi a la orden de Honduras, viene el fin. El otro de Nicaragua, viene el fin, porque se va a establecer el gobierno de Cristo en la tierra. Petro, Donald Trump, Putin y todos, llega el fin. Porque el único que va a reinar será Cristo Jesús. Es que Dios ya lo había dicho, ya lo había establecido, que los gobiernos de la tierra, a los cuales la Biblia le llama bestias, no iban a durar eternamente, no iban a ser para siempre. Que habrá un día en que el anciano de días se sentará en su trono para juzgar. Y eso será tremendo. Cuando Dios le diga a estos que han sido autoridades grandes a nivel mundial, te puse, yo te puse, porque yo te puse, no fue el pueblo. Escucha bien, no tengas el entendimiento entenebrecido, no fue el pueblo el que te puso, no fueron los votos los que te pusieron, fui yo el que te puse. Aleluya. Lo de los votos simplemente es una situación ahí, pero es Dios el que pone, es Dios el que quita, es Dios el que levanta, es Dios el que derrumba, es Dios. Aleluya, aleluya. Y si nosotros no reconocemos esto, por ejemplo, Ebenezer, esta iglesia es una iglesia que a nivel del Metroplex es reconocida como una de las iglesias hispanas de mayor número en el Metroplex, pero es Dios, no es el pastor, no son nuestros pastores, no son los líderes, es Dios el que nos ha dado este crecimiento, es Dios, y la gloria tiene que ser para Él. Aleluya. ¿Cuál es el punto, pastor? Que va a haber un bienaventurado fin. Aleluya.
que viene una nueva monarquía. Pero a esta monarquía se le va a llamar gobierno teocrático. Es el gobierno de Dios, el reino de Cristo, cuyas características van a ser amor, humildad, justicia, paz y Satanás, que será derrotado. Aleluya. Los gobiernos de los hombres son poder, control y egoísmo. Poder, control y egoísmo. El de Cristo es amor, humildad, justicia, paz y Satanás derrotado. ¿Qué es un gobierno teocrático? Bueno, ustedes saben que viene dos palabras: teos, Dios; kratos, gobierno, el gobierno de Dios a través de los hombres. Israel experimentó ese tipo de gobierno al principio, cuando Dios gobernaba a través de Moisés. Dios gobernó a través de los jueces. Era Dios, era Dios, era Dios. Por eso es bien lindo, porque cuando Dios levantaba a aquellos hombres que se llamaban jueces, Sansón, Jefté y todos ellos, el pueblo venía, se apartaba de Dios. Venía el enemigo, los atacaba, los oprimía, clamaban a Dios y Dios levantaba un hombre para que los libertara. El último de ellos fue Samuel. Fue Samuel. Y después de Samuel vino el primer rey humano, Saúl. Y por eso cuando Samuel está triste, le dijo el Señor a Samuel: tranquilo, Samuel, no llores. No te pongas triste, porque no te han despreciado a ti, me han despreciado a mí. Y ahora van a probar estos lo que es despreciar a Dios. Y usted, creo que experimentó eso, lo que es estar alejado de Dios. Qué lindo es estar cerca de Dios y gozar de la bendición de Dios. Por un momento me puse a fantasear con mi mente y escribí unas cosas aquí que no las quiero ni decir. Pero ¿cómo sería en este momento la tierra si hubiera un gobierno teocrático? Imaginémonos cómo sería la tierra ahorita con un gobierno teocrático, es decir, Dios gobernando a través de personas, dictando Él las leyes, dictando Él las órdenes. Yo quisiera preguntarle, por ejemplo, a la señora Noemí, al señor presidente de los Estados Unidos, a nuestro gobernador de Texas, si Dios aprobaría lo que están haciendo. Y es una de las cosas que nosotros también como cristianos tendríamos que preguntarnos: si lo que yo estoy haciendo lo aprueba Dios. Y que si Dios no aprueba algo que estoy haciendo, no deberíamos de hacerlo. Dios gobernando. Y por un momento me trasladé cuando yo era niño, donde en la casa donde vivíamos había un tremendo corredor, quizás de largo como de aquí a la entrada, el gran corredor de la casa, un poquito menos. Y como éramos varias familias las que vivíamos, toda la familia, todo quedaba en el corredor: platos, frijoles, arroz, todo en unas cosas que tenía colgadas mi abuela del techo. Ahí había unas cosas que ella, no creo cómo se llamaban. ¿Cómo? Canastas, sí, con unos alambres. Ahí mi abuela ahí dejaba la carne, los chorizos y todo. Nadie se robaba nada. Nadie se robaba nada. Nadie. Los niños jugaban en los patios sin el temor de que un depravador sexual llegara y los violara. Las niñitas de 7, 8 años eran enviadas a través de aquellas veredas en los cafetales a dejarle comida a sus papás, caminando 30, 40 minutos, niñitas de 7, 8, 9, 10 años, 12 años, sin ningún temor a las bestias salvajes.
que les hicieran un daño. Aleluya. Existía en ese tiempo un cuerpo de seguridad en El Salvador que llamaba la Guardia Nacional, que al que hacía algo indebido, ese le era mejor no haber nacido. Era terrible el respeto, el orden que había. Tiempos de tranquilidad, tiempos de paz total en El Salvador. Los que vivimos en ese tiempo podemos recordarnos de lo que había. Después vinieron los cambios, que ahorita la gente hasta combinaciones digitales en la casa, poniendo cosas de alambre con púas alrededor de la casa para que nadie se salte. Vehículos con alarma que no te dejan dormir toda la noche. Pío, pío, pío. Dios mío, imaginémonos un tiempo donde Cristo reine, los carros sin alarma, las casas abiertas, todo una gran seguridad. Es decir, no hay peligro, no hay robo, no hay delincuencia, no hay nada malo. Aleluya, donde se va a un restaurante y se come. Y no hay una cajera que cobre, porque el que llega ahí, una persona honesta, y vio lo que se comió 3 pupusas a $1 cada pupusa. Y sabe que son $3 y ahí dejan los $3. Aleluya. Les conté a ustedes de un documental que vi de Argentina, donde hay veces que hay que caminar 6 horas, 8 horas para llegar a otra casa. Y hay unas casas en esa carretera donde las casas quedan abiertas. Y el dueño de la casa dice: los chorizos es a tanto, el queso a tanto. Porque ahorita yo regreso tal día, voy a ir a ver el ganado que tengo arriba en las montañas. Así que va alguien en una moto. Ahí veo el documental que pasa alguien en una moto. Dice: bueno, aquí dice que me puedo hospedar, que soy bienvenido. No hay nadie, pero voy a entrar. Está la cama lista. Le dice: la cama en tal cuarto está para los que van a hospedarse, para los que viajeros. Puede hospedarse. Y al final solamente dígame qué consumió y deje en la mesa el pago. A los días regresa aquel de la montaña de ver los animales, los otros animales. Y ahí encuentra lo que dejaron los transeúntes que iban rumbo. Imagínense aquí. Le quitan los calcetines sin quitarle los zapatos. Esta es la situación que tenemos. Delincuencia, maldad. Por eso, veamos un poco cómo será el reinado de Cristo. Isaías 2, del 2 al 4. Esta cita no se la di a mi nieto, pero Isaías capítulo 2, versículo 2 al 4. Ahorita sí tienen que buscar la cita así rapidito para no perder el hilo del mensaje. A ver, ¿cómo dice? Acontecerá en lo postrero de los tiempos que será confirmado el monte de la casa de Jehová como cabeza de los montes. Recuerden que montes son reinos. Y será exaltado sobre los collados y correrán a él todas las naciones. Y vendrán muchos pueblos y dirán: venid y subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob. Y nos enseñará sus caminos y caminaremos por sus sendas, porque de Sión saldrá la ley y de Jerusalén la palabra de Jehová. No dice aquí que van a subir a Washington, D.C. No dice que van a subir a San Petersburgo o a Moscú o a Londres. Es a Jerusalén, la ciudad de Dios, a la cual van a convergir todos los pueblos. Aleluya. Y juzgará entre las naciones y reprenderá a muchos pueblos. Y volverán sus espadas en rejas de arado y sus lanzas en hoces. No alzará espada nación contra nación, ni se adiestrarán más para la guerra. Aleluya. Isaías 11 del 6 al 9. Isaías 11
del 6 al 9 dice, morará, escuche bien, morará el salvadoreño con el mexicano. Morarán los que juegan con la pelota cuadrada. Porque así nos insultan a los salvadoreños que jugamos con pelota cuadrada, ¿verdad? Morará el lobo con el cordero y el leopardo con el cabrito se acostará. El becerro y el león y la bestia doméstica andarán juntos y un niño los pastoreará. Oiga bien, la vaca y la osa pacerán, sus crías se echarán juntas y el león como el buey comerá paja. Y el niño de pecho jugará sobre la cueva del áspid y el recién destetado extenderá su mano sobre la caverna de la víbora. No harán mal ni dañarán en todo mi santo monte, porque la tierra será llena del conocimiento de Jehová, como las aguas cubren el mar. Isaías 65, 20 al 23 dice, Isaías 65, 20, 65, 20, no habrá más ahí niño que muera de pocos días. Nada de muerte súbita, nada de mal de ojo, ni viejo que sus días no cumpla, porque el niño morirá de 100 años y el pecador de 100 años será maldito. Sigamos leyendo. Edificarán casas y morarán en ellas, plantarán viñas y comerán el fruto de ellas. No edificarán para que otro habite, ni plantarán para que otro coma, porque según los días de los árboles, serán los días de mi pueblo, y mis escogidos disfrutarán la obra de sus manos. No trabajarán en vano, ni darán a luz para maldición, porque son linaje de los benditos de Jehová y sus descendientes con ellos. Gloria a Dios. Una de las cosas, por ejemplo, hoy es la incertidumbre de qué va a pasar con nuestros hijos. Hoy vi una noticia de un jovencito que yo lo vi aquí en la iglesia cuando nació. Yo lo presenté. Era muy amigo conmigo el niño. Y ahora cuando veo en las redes sociales que aparece que está detenido en la cárcel de Dallas, me causa tristeza, me causa dolor. Es decir, aquel niño inocente, me acuerdo que ni cuerpecito tenía y ahora lo veo, ya tiene 28 años. Si no hubiera visto la foto no me hubiera acordado ni el nombre. Pero todo alrededor de nuestros hijos es incierto. Solo la bendita mano de Dios los puede proteger del mal. Aleluya, aleluya. Hay un espíritu hoy que yo le llamo el espíritu antidios. Siempre ha existido, todo el tiempo, antidios. Siempre ha existido un espíritu antidios, el cual se ve reflejado en la lucha de las huestes de maldad. Huestes de maldad. Llámense humanas, llámense angelicales, de ángeles caídos, o llámese inclusive del espíritu del anticristo, porque siempre han habido y siempre van a haber anticristos. Ahora bien, esa lucha es contra los santos. En este versículo que hemos leído de Daniel, cuando Daniel dice los santos,
se está refiriendo primeramente de manera exclusiva al pueblo de Israel. Se refiere a los santos de Israel, donde dice que siempre han luchado contra ellos, y que inclusive en algunos momentos pareciera que lo ha vencido. Pero en Cristo no hay derrota. En Dios no hay derrota. Quiero que usted aprenda eso en esta noche. En Dios no hay derrota. En Dios solo hay victoria y triunfo. Ha querido aplastar al pueblo de Dios, ese espíritu anti Dios. Si hablamos del pueblo de Israel, Faraón lo intentó, aplastar al pueblo de Dios, acabar con el pueblo de Dios. Y por eso dijo, mire, le dijo a las parteras, cuando las hebreas den a luz, fíjense si es varón. Y si es varón, mátenlo. Si es hembra, déjenla vivir. Pero si es varón, mátenlo. El propósito de Faraón es que en aproximadamente una generación, el pueblo hebreo iba a desaparecer al no haber más varones. Aleluya. Aleluya. Pero de repente hubieron unos padres temerosos de Dios. No le tuvieron miedo a la ira de Faraón y salvaron a Moisés. Y Moisés se convirtió en el libertador del pueblo de Dios. Más adelante, cuando se llevaron a todos los jóvenes cautivos a Babilonia, el objetivo era acabar con el pueblo de Dios. Jerusalén fue quemada, el templo fue destruido, pero 70 años después, como la Biblia lo decía, el pueblo regresó de nuevo, reedificó la ciudad, levantó los muros, volvió a levantar el templo y siguió el pueblo de Dios adelante. En el tiempo de Asuero hubo un malvado llamado Amán, que hizo firmar un edicto para acabar con el pueblo de Israel. Preparó una horca para Mardoqueo, y en la horca que él preparó para Mardoqueo terminó él ahorcado, y el pueblo de Dios se defendió y salió victorioso. Más adelante va a aparecer Antíoco Epífanes en el tiempo del imperio griego, y de igual manera no pudo acabar con el pueblo de Dios. El imperio romano, aún en el año 70, cuando destruye Jerusalén y la quema, no pudo acabar el pueblo de Israel, porque Dios siempre dejaba un resto, Dios siempre dejaba un pueblo fiel que lo adoraba. En el tiempo de la Edad Media, la gran ramera, la Iglesia Católica, quiso acabar con el pueblo de Israel y no pudo acabar con el pueblo de Israel. Usando la famosa mal llamada Santa Inquisición, quiso acabar con los judíos y después quiso acabar con los evangélicos, y no lo logró, porque Dios había dicho en su palabra en Mateo 16 que las puertas del infierno no iban a prevalecer contra la iglesia. Nadie ha podido acabar con el pueblo de Dios y nunca podrán. Adolfo Hitler lo intentó en la Segunda Guerra Mundial, acabar con el pueblo judío, mató a 6 millones. ¿Y qué fue lo que provocó? Que al cabo de un par de años los israelitas regresaban a su tierra y empezaban de nuevo a establecer su país como lo tienen el día de hoy, que ni todas las naciones árabes juntas pueden contra el pueblo de Dios. El mismo anticristo se levantará contra el pueblo de Dios y no podrá contra el pueblo de Dios. Esta es una gran verdad contra la iglesia. La iglesia la han querido detener de una y de otra manera, pero hasta el día de hoy la iglesia avanza victoriosa.
triunfante, poderosa, porque no marchamos en nuestras fuerzas, marchamos en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Él está como poderoso gigante al lado de nosotros. Él es nuestra bandera. Cristo es nuestra bandera. Aleluya. Y es que los que habitan al abrigo del Altísimo moramos bajo la sombra del Omnipotente. Él es nuestro refugio. Él es nuestro escudo. Él es nuestro protector. Él es nuestro pastor. Él es nuestro abogado. Es nuestro médico, es nuestro maestro. Alabado sea Dios. Es el alfa, es la omega, es el principio, Él es el fin. Rey de reyes, Señor de señores, testigo fiel y verdadero. A su nombre. Póngase de pie en esta noche. Aleluya. Padre, hay esperanza, Señor. Y por eso nosotros venimos y decimos: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Diga conmigo: venga tu reino. Venga tu reino. Que se acaben ya los reinos humanos, los gobiernos humanos, para que se establezca tu reino, Señor. Sea tu nombre glorificado, exaltado, bendecido por siempre. Dele gloria a Dios en esta noche. Si usted va a querer participar de ese reino de Dios, usted va a tener que entregarle su vida a Cristo Jesús. Aceptar y no rechazar el mensaje de amor que Él le extiende. El mensaje de que usted es pecador, y si es pecador necesita un Salvador, y el único Salvador se llama Cristo Jesús. ¿Hay alguien que le quiera hoy entregar su vida al Señor, recibir en su corazón el mensaje de amor de Cristo Jesús? ¿Hay alguien en esta noche?